Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota, donde solemos analizar la actualidad que nos rodea y le pasamos por el tamiz, en esta ocasión, de los parlamentarios extremeños que nos representan. Y para ello tenemos con nosotros a Francisco Ramírez. Buenas noches, Paco. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Bien hallado. Y tenemos a Antonio Ruiz Osuna. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Y yo lo siento, pero mi deber periodístico me debo, mejor dicho, una vez que tengo a estos dos protagonistas aquí, que me expliquéis exactamente qué es lo que pasó en aquel día de autos en el Parlamento extremeño cuando se debatía la ley del aborto y el presidente de la Cámara, pues por una parte te expulsó y por otra parte tú estabas en el uso de la palabra. Así que como tengo aquí la culpa la tuvo él. Lo tengo aquí a los dos protagonistas, tengo que preguntaros. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que es verdad que los diputados tenemos que mantener un poco la compostura dentro del Parlamento, pero en honor a la verdad y en esta ocasión no hice méritos para ello. Yo creo que el problema es que el debate estaba tenso a lo largo de toda la mañana y el presidente, pues en un momento determinado, pues, entendió algún tipo de falta de respeto por mi parte, pero todo lo contrario, vamos, ni hablé siquiera. En fin, estaba en el uso de la palabra el compañero Ramírez. Y es verdad que se había desviado del asunto en el tema, dice el reglamento de la Cámara que hay que ir a la cuestión. Se empezó a hablar del tema de... tampoco dijo nada ofensivo, por cierto, Paco, no hizo ningún... Simplemente que se desvió de la cuestión, estamos hablando de formación y empezó a hablar del notario y del acto de notario, de la firma de la notaría de vara de la renuncia a los privilegios. No sé exactamente lo que dijo, pero más o menos por ahí va. Y yo entonces le dije al presidente de la Cámara, le dije con la mano que a la cuestión, por favor, que vaya a la cuestión, pero llama usted al orden la primera vez. Y me cogí de hombro, pero la primera vez, ¿por qué? Dice, al orden la segunda vez. Entonces yo me giro a ver a Gómez Yuste y es cierto que, en alusión lógicamente a Ramírez, al compañero Paco que estaba hablando en ese momento de ese tema, digo, es que no va la cuestión. Y al tiempo, como a los 30 segundos o a los 45 segundos, me llama la atención y me echa, ¿no? Yo no sé si es que alguien le diría, oiga usted, y eso fue lo que pasó. ¿Que yo no debería haberlo hecho? Sí, entre otras cosas porque yo no estoy representándome a mí mismo, sino estoy representando a un grupo político que creo que ha trabajado dignamente y lo mejor que ha podido por Extremadura estos 28 años y que está haciendo una labor de oposición representando a muchos ciudadanos. Que desde mi punto de vista ya es el personal en particular, quizá la tensión del debate de todo el día llevó al presidente a extralimitarse, pues también. En cualquier caso hay una cosa que está clara. Aquí no es como en el fútbol. El presidente Manzano puso un ejemplo que dijo a un futbolista que le echan en un partido de fútbol... Ante la propuesta hay que explicarlo de Guillermo Fernández Vara de que cuando se expulsa a un diputado pues se le deje... Exactamente, votar. Lo que decía Guillermo Fernández Vara es que las sanciones por comportamiento de los diputados fueran de otra manera. A mí no me parece una mala idea, es decir, fueran una sanción económica, fueran, pues evidentemente que mantener una disciplina y un orden, pero parece como que por la actitud de un diputado en cierto momento, que puede ser justificada o no, yo en este caso digo que no fue justificada esa expulsión del Pleno, pero así lo entendió el presidente, pues que se sancione de otra manera, ¿no? No se sancione de otra manera, no perdiendo el voto, pues al fin y al cabo estamos ahí representando eso. Porque al igual que no es ese mismo ejemplo de no dejas entrar a un jugador que tiene un penalti, que hace un penalti, le expulsa y no lo dejan entrar a tirarlo, es cierto, pero también los árbitros van a la nevera y este árbitro no va a la nevera. Y yo no tengo dónde recurrir, no hay un comité de apelación. Bueno, puede decir, mire usted, la expulsión desde mi punto de vista ha sido injusta y hago un recurso y voy al comité de apelación, ya el pleno acabó, no hay sanción de ningún tipo, que es otra cosa que debería verse, ¿no? Oye, si hay una actitud reprochable, ¿por qué solamente en ese pleno? Puede ser al pleno siguiente, no sé. Entiendo que eso el reglamento no viene recogido, únicamente pierde uno el voto en el momento de la expulsión y lo que queda de pleno, ¿no? Pero yo no quiero darle más trascendencia a todas las cosas porque desde luego no es algo de lo que uno se sienta orgulloso, eso para empezar. Tampoco lo hice con intención de ofender a nadie, eso lo dejo clarísimo delante de las cámaras y bueno, fue una anécdota que desde luego en el currículum que va a quedar es en el mío y no es algo de lo que yo me sienta orgulloso. Y la culpa sí la tuvo Paco, aquí se lo digo porque se desvió del tema y yo entonces le hice alusión a él. Bueno, Paco, pero eso sí, debo dejar claro que no faltó el respeto a nadie. No faltó Paco, no faltó respeto a nadie, nada, simplemente... ¿No hubo gesto entonces eso de la jeta? No, yo no le señalé a él ni nada. Sí, me toqué la cara porque si no lo digo, en las cámaras de vídeo no se ve, pero yo no tengo por qué mentir, ¿no? Yo en un momento determinado, cuando
me llama la segunda vez al orden y el compañero Paco sigue hablando de lo del notario y tal, no sé cuánto, pues yo me giro, hago me yuste y digo, es que no va la cuestión, claro, no va la cuestión el diputado, ¿no? En fin, yo no quiero darle más importancia, entre otras cosas, porque yo creo que los diputados en el Parlamento extremeño hacen un trabajo excelente. Puedo garantizar que hacen muchísimas horas en el Parlamento, que son muchísimas las iniciativas, que una iniciativa que se defiende en pleno, ya puede ser una pregunta o cualquier otra, lleva muchísimas horas de trabajo, que no vamos allá a decir lo primero que se nos ocurre, sino que vamos documentados, y que no quiero yo que eso empañe no solamente mi labor como diputado, sino la de ningún diputado. Pues ya después algunos comentarios de esto es algo tónica general, eso no es cierto. Ni es tónica general por parte del presidente de la Cámara, ni es tónica general por parte de ningún diputado, por ninguno. Me ha tocado a mí, bueno, pues yo creo que si eso vale para que no se repita en ninguno de los sentidos, pues yo encantado. Paco, cuéntanos desde tu punto de vista, tú estabas en el uso de la palabra. Sí, sí, lo que pasa es que yo no me enteré muy bien lo que sucedía, porque como estaba haciendo la pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, era a cuenta de lo que yo entendía que se había manipulado por parte del Partido Socialista la semana anterior con respecto a la noticia de las becas y las ayudas de formación. Aquí incluso hicimos referencia en este programa, también hicimos referencia a varias ruedas de prensa que se habían dado tanto por parte del Partido Popular como del Partido Socialista, que unos decíamos una cifra, otros decían otra cifra. Entonces, para que se aclarara un poco la cuestión, pues le hicimos esa pregunta a la vicepresidenta. Yo simplemente le hice la pregunta y me senté. Y cuando la vicepresidenta me contesta, me da el presidente el turno de réplica para que en mis 3 minutos explique lo que considere conveniente en nombre de mi grupo parlamentario en relación a esa pregunta o a la contestación que me había formulado la vicepresidenta del Gobierno, y solamente había empezado la primera frase. La había empezado, y digo empezado porque ni siquiera la terminé. Y sí es cierto que lo que yo estaba intentando trasladar es que por parte del señor Fernández Vara, pero no por una cuestión personal, sino por ser el líder de la oposición y el que representa al Partido Socialista, por ser su secretario general, y lee un poco lo que había sucedido el lunes cuando fue al notario a firmar la renuncia de los privilegios, que no sirvió absolutamente para nada, como esa rueda de prensa que estaba dando en ese caso el portavoz del Partido Socialista el lunes, diciendo unos datos que tampoco sirvieron absolutamente para nada porque eran falsos, y intentaba hacer un poco el paralelismo, pero no me dio tiempo porque empecé la frase y ya empezaron que si no sé qué, y ya se formó un alboroto ahí y no entendía muy bien, porque luego decían sí a la cuestión, pero eso es que no podía llegar a la cuestión porque no me dejaban. Lo que sí es cierto es que el presidente del Parlamento le dice al compañero Antonio, primero que se calle, él sigue hablando, yo he comprobado en el vídeo, y por segunda vez le dice, señor Rodríguez Osuna, ¿cómo le tengo que decir que se calle? Ya no se lo digo más. Y entonces él se calla, luego empieza otra vez con el murmullo. Eso se lo dijo en la intervención de la vicepresidenta, no en mi intervención. Luego ya empieza mi intervención, él sigue, él no sé qué dijo, porque yo realmente la vicepresidenta la tengo enfrente y él está situado en el hemiciclo a mi izquierda, no puedo estar mirando a los dos sitios a la vez. Entonces yo escuchaba algo, pero no sé muy bien lo que sucedió, y en un momento el presidente le llama al orden, la primera vez, le llama una segunda vez, me da la palabra, comienza mi intervención, no dura apenas mi intervención, otra vez 20-30 segundos, porque intento empezar la frase de nuevo, cuando lo llama la tercera vez al orden y le expulsa. Entonces, bueno, yo realmente me sentí un poco ofendido, no por su actitud, porque bueno, yo entiendo que en el acordamiento del debate pueden producirse estas situaciones. Él ya ha pedido perdón ahora públicamente, él dice que no se siente orgulloso de eso, yo le creo que personalmente Antonio es una persona sin dobleces, y bueno, todo el mundo nos acaloramos, creo que allí todo el mundo hablamos de lo que nos parece oportuno sin limitarnos estrictamente a la cuestión. Yo creo que todos los diputados lo hacemos paralelismo, eso es el juego político, pero me sentí un poco ofendido, no por la actitud de Antonio, porque realmente no sabía lo que había sucedido con Antonio, sino por la actitud del portavoz del Partido Socialista, cuando pide la palabra y dice que justifica un poco la conducta de Antonio, escudándose en que este diputado había ofendido, había utilizado palabras ofensivas, y por tanto que el diputado del Partido Socialista pues se sentía un poco ofendido por esas palabras que había proferido este diputado. Y realmente yo no dije ninguna palabra ofensiva, ni ninguna ofensa ni al Partido Socialista, ni al señor Fernández Vara, ni a nadie, sino simplemente intenté hacer un paralelismo, pero él no lo escuchó, entró allí como entró él. Y bueno, me sentí un poco mal por ese motivo, pero no por la conducta de Antonio, ni mucho menos. Yo creo que el presidente
intenta moderar los debates lo mejor que puede. Es muy difícil saber, como él dice, que se toca la cara y hace jeta. Yo entiendo que un presidente a lo mejor es muy difícil saber si me lo está haciendo a mí, si se lo está haciendo a él porque le ha llamado al orden, si se lo está haciendo a cualquier otro compañero. Es muy difícil delimitar. En cualquier caso, eso, ¿no? Pero hay un vídeo que perfectamente, es que yo no pude abrir la boca. Es que allí estaba hablando todo el mundo, pero es que a mí no me dio tiempo a abrir la boca. Y yo no voy a, ya digo, no voy a justificar, pero bueno, hay un vídeo en el que me llama por segunda vez al orden y estoy tranquilamente. Es que me llama al orden porque me estoy riendo de la casualidad de que me llame al orden por segunda vez. Yo no creo que haya ninguna tercera intención detrás, simplemente pues que el presidente pues tampoco tuvo su día, como no lo tenemos otras veces los diputados, desde mi punto de vista. En cualquier caso, eso quedó ahí, y lo que sí hay que dejar en evidencia encima de la mesa, que eso no es la tónica general de ningún debate en el Parlamento extremeño. Llevamos 28 años de debate en el Parlamento extremeño y es la segunda o tercera ocasión que pasa. Desde mi punto de vista extralimitado, ¿no? Porque no fue tan grave, pero en fin, yo creo que mientras que no se vuelva a repetir una circunstancia por ese estilo, y entre todos o algunos tengan un poco de más paciencia y otros tengamos un poco también más de paciencia, ¿no?, a la hora de expresar las cosas, yo creo que no hay que darle más importancia. No es la tónica general. Lo que sucede es que también hay que entender al presidente. Todo el día dirigiendo un debate, sí es cierto que las llamadas al orden se producen, tanto a un grupo parlamentario como al otro. Normalmente suele ser a los dos grupos mayoritarios, también incluso al PRESCRE se le llama a alguno de sus dos diputados, a los tres o a los dos de Izquierda Unida, porque uno está en la mesa e interviene poco en los debates. También se le llama al orden en alguna ocasión cuando el debate es acalorado, cuando intentas desde tu escaño replicar a la persona que está en el uso de la palabra, bien desde su propio escaño, bien en la tribuna. Intentas rebatir desde allí porque el acaloramiento del debate pues muchas veces nos extralimitamos, y para eso está el presidente, para poner orden a cualquiera de los dos grupos. Y sí es cierto que se lo ponemos muchas veces difícil, y es verdad que también ha tenido paciencia porque nos ha llamado a los diputados en general al orden en alguna ocasión, y bueno, es suficiente siempre cuando te llama una vez al orden o te llama dos veces al orden, pues desistes de la conducta, te das una vuelta, como suele decir, respiras profundo y dices, bueno, ya está. O sea, a lo mejor puedes sentir que es injusto o que es menos justo, pero yo creo que el presidente está haciendo una labor magnífica, creo que está ordenando los debates maravillosamente bien. Creo que todos los diputados nos tenemos que sentir amparados por nuestro presidente, que siempre que pueda hace una defensa pública de todos los diputados fabulosa, nada en modo alguno sectario, no partidista. Él creo que defiende bien a toda la Asamblea, a toda la Cámara y a los 65 diputados que allí estamos sentados y representamos al pueblo extremeño, y por tanto creo que por nuestra parte se lo deberíamos hacer más fácil, aunque también entiendo que en el aclaramiento del debate cualquier persona pues puede decir algo que no es que sea ofensivo o injurioso en sí mismo, ¿no?, pero que a veces no se guarden las debidas formas o el debido respeto a la institución que representamos y por lo que nos encontramos en democracia. Bueno, en cualquier caso, es que no podía dejar pasar la ocasión, evidentemente, de preguntaros sobre este hecho. Ciertamente desde fuera no se ve, porque solamente el audio que se escucha es el que está en uso de la palabra. Entonces, hasta que no se está allí, supongo que no se cerciora uno de lo que ocurra. En cualquier caso, vuelvo a insistir, es parte del juego parlamentario, ¿no?, que existe en las cámaras. No suele pasar. No, digo lo de los murmullos, las historias, estas cosas así, ¿no? Por eso, yo sin querer restarle mérito ni protagonismo a lo difícil que es ser presidente de un parlamento, no tiene precedente. O sea, no tiene precedente que se expulse a alguien. Sí, aquí. No, me refiero por lo que se me expuso a mí, por esa cosa en concreta. No tiene precedente. O sea, en otros parlamentos, en ningún sitio, ni siquiera en el Parlamento de España, y cualquiera puede ver los vídeos, son cosas normales en el debate parlamentario. En fin, esto es como en el fútbol. Ha marcado un criterio que espero que cumpla. Ese mismo criterio que me marca a mí, espero que lo cumpla para el resto. Y ya le garantizo yo que no lo va a cumplir para el resto. Bueno, cerramos este tema. Vamos a abrir el de los temas que teníamos hoy en cartera para analizar en la actualidad, y la primera referencia, evidentemente, aunque sea de la semana pasada, pero aprovechando la oportunidad que tenemos también de tener aquí a los miembros tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista, de debatir sobre los datos de la EPA, de la última EPA, que se publicaron el pasado jueves, y en el que arrojan los siguientes datos. El paro ha descendido en 10.200 personas, como saben, en el cuarto trimestre de 2013 en Extremadura, en relación con el trimestre anterior, y ha bajado en 13.600 personas respecto a todo el año.
lo que supone un descenso del 7,82%. El número total de desempleados se fija en 160.100 parados y la tasa se ha establecido en 32,29%, una bajada del 6,01% en relación con el trimestre anterior. A nivel nacional, el paro bajó en 69.000 personas, como saben, un 1,16%, y Extremadura se sitúa en el segundo lugar del país con mayor descenso de desempleo en el cuarto trimestre del año, solo por detrás de Cataluña, que tuvo 64.700 parados menos. ¿Cómo interpretáis estos datos desde el Grupo Parlamentario Popular y desde el Grupo Parlamentario Socialista? Primero con Paco. Bueno, el Grupo Parlamentario Popular ya lo expresó públicamente la semana pasada, nada más conocer los datos de la EPA, de que los datos los valoramos muy positivamente. Son datos que nos marcan un camino que se está siguiendo, que creemos en la dirección correcta para solucionar los graves problemas que nos acucian, principalmente por el que todo el mundo estamos preocupados, que es el desempleo, y estamos en una buena dirección y así lo avalan los datos. Son datos que nos permiten una luz de esperanza y que a los parados de nuestra región pueden comprobar que el Gobierno no lo está dejando solo, que la acción de este Gobierno, si queremos luego entramos más profundamente, diseminada en diferentes planes para abordar la actuación contra el desempleo, está dando su fruto. No son unos datos para sacar pecho, porque todavía la EPA arroja una cifra de parados de más de 160.000 y 160.100 parados, y por tanto no podemos estar totalmente satisfechos. Sí que estamos en la dirección correcta, sí que hay un cambio de tendencia, porque las tres últimas EPA muestran un descenso del desempleo en nuestra región. Ese cambio de tendencia se viene produciendo también porque desde el año 2006, en cómputo interanual en un ejercicio desde enero hasta diciembre, es la primera vez de 2006, como digo, que se reduce el desempleo en nuestra región. En la legislatura anterior, ninguno de los 4 años de la legislatura anterior y lo que llevábamos de esta tampoco se había reducido el desempleo. Tengo aquí los datos. En el año 2008 subió el desempleo un 28%, en el año 2009 también subió el desempleo más de un 15%, en el año 2010 un 6,7%, en 2011 casi un 12% y en 2012 casi un 8% sube el desempleo. Por primera vez en 2013, como digo, desde el año 2006, se reduce el desempleo, y esa caída es la más fuerte que se produce en nuestra región desde el año 99. Por tanto, ¿hay un cambio de tendencia? Nosotros consideramos que sí. ¿Es suficiente lo que se ha hecho? No, hay que seguir avanzando, hay que seguir haciendo más cosas, hay que estar concienciado, plenamente concienciado, hoy lo decía también nuestro presidente Monago, en la lucha contra el desempleo, una tarea que ocupa, yo creo que política transversal de todas las consejerías, una acción conjunta de este Gobierno, y creo que los frutos se están dando y se están viendo en las últimas EPA, como también se vio en el paro registrado en el mes de diciembre, también en cómputo interanual de enero a diciembre también descendió en casi 1.000 personas el desempleo en Extremadura, más autónomos al cierre del ejercicio en el año 2013, casi 600 autónomos más, en concreto me parece que el dato eran 682, por ahí casi 700 autónomos más. Por tanto, creo que las políticas del Gobierno de José Antonio Monago algo tendrán que ver en ello. Creo que las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy algo tendrá que ver con estos datos. Llegamos a ocupar el Gobierno en un momento muy delicado, muy difícil. El déficit público estaba disparado, las cuentas públicas presentaban una deuda insoportable, insostenible. Entonces, la primera tarea que ocupó a este Gobierno, y yo creo que también al Gobierno nacional, era estabilizar las cuentas públicas, y una vez equilibradas estas cuentas públicas, poder hacer políticas activas de empleo dirigidas en un primer estadio a contener la sangría del desempleo y después propiciar el crecimiento económico y la creación de empleo neto. Ya nuestro consejero de Economía en el año 2013 avanzó que en Extremadura sí iba a contener esa caída del desempleo. Sin embargo, el presupuesto ha superado las expectativas porque se ha creado empleo neto en nuestra comunidad autónoma, como decía, tanto un paro registrado como un paro EPA, datos EPA, así lo reflejan, y por tanto sentimos que 2013 ha sido un año positivo, todas las políticas activas de empleo, que tenemos que seguir continuando, y que en 2014 tenemos que apuntalar sí o sí el crecimiento económico y la generación de empleo en nuestra región, que es lo que yo creo que nos mueve y nos conmueve a todos los parlamentarios que allí nos sentamos y a todas las fuerzas políticas de nuestra región. Introduzco un dato más para el análisis, y es que se registró 600 ocupados menos en Extremadura, un 0,17% menos que en 2012, alcanzando el número total de 335.700 ocupados. Es que yo creo que si hacemos un análisis sereno y serio, sin demagogia, sobre lo que nos interesa de verdad,
en lo que a las cifras del paro se refiere. Todo el mundo entiende que es difícil que bajen las cifras del paro si no sube las cifras de ocupados. Es decir, el dato importante que tenemos que valorar a la hora de valorar si se está haciendo bien o mal las cosas en desempleo, en materia de desempleo, son las afiliaciones a la Seguridad Social. Oye usted, ¿se está creando empleo o no se está creando empleo? Ese dato lo dicen las afiliaciones a la Seguridad Social. Porque, como bien ha dicho, la tasa de ocupación de afiliaciones a la Seguridad Social ha caído durante el 2013 en 600. Para que se hagan una idea los televidentes, en el 2008 en España había 17,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. Y han ido cayendo correlativamente año a año hasta situarnos ahora mismo en el 2013 con 16 millones y poco, 200.000 aproximadamente. Es decir, ha caído más de 1,5 millones las personas que están afiliadas a la Seguridad Social. ¿Por qué se producen esas bajadas del paro en los datos EPA, en los datos INEM? Porque la gente no se apunta al paro. Hay objetivamente 10.000 personas más en el 2013 fuera de Extremadura. Hay contabilizadas 10.000 personas que han emigrado o a otras comunidades autónomas, 10.100 en concreto, o al extranjero, de extremeños, de gente que estaba apuntada al desempleo. Dentro de las políticas que se definen como activas de empleo de la Junta de Extremadura, aquellas que tanto criticaban, cualquier persona que esté formándose, que esté haciendo un curso, no está apuntado en la lista del paro. Eso es algo que se mantiene sobre algo que hacía el gobierno del Partido Socialista, pero si mal hecho estaba antes, mal hecho está ahora. Cualquier persona que está ahora mismo haciendo un curso de desempleo no cuenta en las listas de parados. Si sumamos la inmigración, si sumamos la gente que está formándose y la gente que no se apunta por desesperación al paro, al INEM, digamos, a la oferta de trabajo, la realidad y el baremo que tenemos que analizar para saber si se está creando empleo o no son las afiliaciones a la Seguridad Social. Si es muy sencillo, oiga usted, ¿cuántos extremeños estaban afiliados a la Seguridad Social en el año 2012? ¿Cuántos están en el 2013? 600 menos. Real, 600 menos afiliados a la Seguridad Social en 2013 que en 2011, con lo cual, si queremos vender y queremos decir que hemos cambiado el rumbo de la región, que Extremadura está saliendo y que se ven los primeros visos del cambio de modelo productivo, estamos engañando a la gente. ¿Tiene la culpa de eso el gobierno de Extremadura en exclusiva? No. Y nosotros podríamos hacer toda la demagogia que quisiéramos sobre ese tema, pero hay circunstancias externas a las posibilidades del gobierno de la Junta de Extremadura, incluso al gobierno de España, circunstancias económicas, macroeconómicas, que están influyendo directamente que no haya creación de empleo, la fluidez del crédito, las dificultades de las empresas a la hora de colocar sus productos y, lo más importante, la falta de consumo. El consumo ha caído de tal manera y podemos verlo directamente en el sector de la hostelería, por ejemplo, en el número de altas y bajas que se dan al sector de la hostelería, que es un indicativo para poder otear en el horizonte cómo funciona el consumo. Por lo tanto, yo no quiero hacer aquí un discurso catastrofista, porque también coincido en eso, en que la mejor manera de salir adelante es vendiendo optimismo, esperanza y ganas de sacar las cosas adelante, pero hay que hacer unas políticas de empleo que incidan directamente en el consumo, porque sin haber afiliados, sin más afiliados a la Seguridad Social, es decir, sin más gente que tenga un contrato, es imposible que se le dé la vuelta a esta situación económica. Y la realidad a día de hoy es que hay menos contratos dados de alta en la Seguridad Social en el 2013 que en el 2012, y menos que en el 2011. ¿Es culpa de alguien? Yo no le echo la culpa a nadie, pero vamos a intentar poner encima de la mesa un panorama claro y objetivo, porque a veces yo me encuentro con gente en la calle que me van a decir, ¿cómo decís estas cosas que decís, no? Porque todo el mundo en su entorno más cercano ha empeorado las circunstancias económicas, familiares y personales, y nosotros estamos todos los días, en función del gobierno de turno, ya sea del PSOE, del PP o en la comunidad autónoma que sea, en función del que gobierna, vendiendo como que los datos son espectaculares, que estamos saliendo, y una cosa es vender optimismo y otra cosa es la realidad, que lo que cuenta son las afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Cuánta gente hay trabajando afiliada a la Seguridad Social? Y esos son los datos que hay que valorar, y lo demás yo creo que es engañarnos a nosotros mismos, independientemente de quién sea o quién es el que esté gobernando en la comunidad autónoma o en la ciudad que sea. Los datos que tenemos que valorar son las afiliaciones a la Seguridad Social. Por cierto, este mes de enero ya adelanto que va a ser un dato malísimo para el paro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los opositores que van a opositar en estas oposiciones de la Junta de Extremadura, apúntate este dato, Paco, porque va a subir el desempleo en enero muchísimo, que no estaban apuntados al paro, se han registrado en el INEM porque la cuota, la tasa
para poder presentarse a las oposiciones es gratis. Lo digo porque tengo varios conocidos que les ha pasado. No estaban registrados, están parados, no cobran ninguna percepción y ahora, a la hora de las oposiciones, que se han presentado a las oposiciones, pues han ido a sacarse la cartilla del paro, porque con la cartilla del paro no tenían que pagar la tasa para presentarse a las oposiciones. Con lo cual, igual que no será real el número del aumento de 10, 15 o 20.000 parados que van a aumentar en enero, de gente que se va a presentar a las oposiciones y que se ha sacado la cartilla del paro, pues igual que eso no es real tampoco un descenso del desempleo. Yo creo que tenemos que mirarlo objetivamente y los políticos nos tendremos que plantear de cifras de afiliaciones a la Seguridad Social. ¿Cuál es nuestro objetivo al año que viene? ¿Que haya 5.000 afiliaciones más, 10.000? Y yo creo que así habría que marcar los objetivos. Ya digo, yo no quiero hacer demagogia de ningún tipo. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que sentarnos entre todos a decir dónde podemos conseguir afiliaciones, la industria, cuántas, 1.000, en el turismo, 2.000, intentar marcarnos objetivos y planes de acción o planes de choque o planes económicos. Yo creo que el gobierno también lo está intentando con lo del tema de los autónomos, que es verdad que han crecido, se ha destruido muchos autónomos, pero medidas se están intentando poner en marcha y negarlas sería de ciego. ¿Tienen frutos o no? Pues yo creo que no tienen frutos, no porque las medidas no sean buenas, sino porque es que hay unas circunstancias y unos atenuantes externos que hacen imposible e inviable, como son el consumo y la falta de crédito.